Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 218. Nuestro devocional de hoy tiene por título Dios está contigo. Qué lindo, Dios está contigo. Me pregunto si alguna vez has tenido la siguiente experiencia. Estás hablando con un amigo sobre tu fe y ese te mira con una mirada ausente, sin tener ni idea de lo que estás hablando. Cuando hablas de una relación con Dios o de conocer a Jesús, para tus amigos es como si hablaras de un amigo imaginario. No tiene ningún sentido para ellos. El apóstol Pablo señala que solo puedes comprender las verdades espirituales con la ayuda del Espíritu Santo. La persona que no tiene el Espíritu Santo no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Eso lo podemos encontrar en primer libro de Corintios, primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Cuando Dios está con nosotros por medio de su Espíritu Santo, nos da la comprensión para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Dios con nosotros, Emmanuel. Es uno de los títulos que usan en el Nuevo Testamento para referirse a Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 23. Él siempre está contigo. Que el Dios que creó el universo esté contigo no es algo que se pueda tomar a la ligera. Es una promesa extraordinaria y maravillosa. Experimentar a Dios contigo por su Espíritu es algo que cambia la vida. Vamos a estar leyendo Salmos capítulo 91, versículos del 9 al 16. Salmo 91, versículos del 9 al 16 en la versión Reina Valera 1960. Dice la palabra de Dios así: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amo este salmo, el Salmo 91. Me gusta muchísimo y lo pongo en práctica para mi vida cuando necesito protección del Señor. Este primer punto que vamos a ver, según el Salmo que acabamos de leer, los versículos que acabamos de leer del Salmo 91, el primer punto es contigo en los momentos de angustia. ¿Quién? Dios. Contigo en los momentos de angustia. Dios está contigo en los momentos de angustia. En los tiempos difíciles, los momentos de angustia, versículo 15, puede que a veces sientas que Dios te ha abandonado. Yo creo que muchas veces nos hemos sentido así, en muchas ocasiones. En tiempos así, escucha las promesas de Dios. Escucha las promesas de Dios que Dios ha hecho para ti, las cuales están por encima de tus sentimientos y emociones. Este salmo trata de la protección de Dios y te anima a no tener miedo, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Versículo 9, ya hablándolo en otro lenguaje de otra Biblia, ¿no? Puede que esto parezca la receta para una vida libre de angustias y problemas, pero el salmista continúa diciendo: yo lo libraré porque Él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en los momentos de angustia. Eso lo pudimos ver en los versículos
14 y 15. Esto está en otra versión diferente a la que acabamos de leer, pero son en realidad las mismas palabras. Con esto queda claro que aquellos que aman al Señor no se ahorrarán tener tribulaciones. Dios no promete una vida libre de ellas, sino que promete que te rescatará, que te protegerá y responderá a tus oraciones por encima de todo. Promete estar contigo en tus tribulaciones. Esto es lo que marca la diferencia. Aún en los momentos de mayor oscuridad, Él está contigo. Nunca estás solo. Vamos a hacer una oración al Señor de agradecimiento. Gracias, Señor, porque estás conmigo en los momentos de tribulación. Gracias por rescatarme, por protegerme, por liberarme y por tu respuesta a mis oraciones. Señor, hoy te invoco otra vez para que tú seas mi protección, para que tú seas mi refugio, para que en esos momentos en que mis ojos quieran cegarse, Señor, tú los abras y pueda verte a ti, pueda invocarte a ti, pueda ser guiada por ti en todo momento. Gracias, Señor. Yo te pido que en esos momentos de tribulación y de angustia yo pueda verte a ti, pueda ver que tú estás conmigo, que no estoy solo, que tú siempre eres mi ayuda. Amén. Señor, vamos a estar ahora mirando el primer libro de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 16. Vamos a leer primer libro de Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 16 en la Reina Valera 1960. La revelación por el Espíritu Santo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del Espíritu, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, acordándonos que el primer punto es contigo en los momentos de angustia. Dios está contigo en los momentos de angustia. Y el segundo punto que vamos a ver es contigo por su Espíritu. Dios está contigo por su Espíritu. Ese es el segundo punto. Contigo por su Espíritu. Dios está en ti, dentro de ti, de una manera real. Es la más extraordinaria de las formas, por medio del Espíritu Santo. Para Dios sería imposible estar contigo más plenamente de lo que
está por medio del Espíritu Santo. En este pasaje, Pablo explica algunos de los extraordinarios beneficios de tener a Dios dentro de ti de esta manera. El Espíritu solo puede ser conocido por el Espíritu, mediante la comunión abierta de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Al estar espiritualmente vivos, tenemos acceso a todo lo que el Espíritu de Dios está haciendo y no podemos ser juzgados por los críticos que no son espirituales. La pregunta de Isaías, ¿quién conoce el Espíritu de Dios? ¿Alguien sabe lo que está haciendo? Ha recibido respuesta. Cristo lo conoce y nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Como el salmista, el apóstol Pablo expone todas las maravillas que Dios ha preparado para quienes lo aman. Eso también lo podemos ver en el Salmo 91:14. Porque Él me ama. Pablo compara la sabiduría de Dios con la sabiduría de este mundo, la de sus gobernantes, las cuales terminan en nada. Eso lo podemos ver en primer libro de Corintios, capítulo 2, versículo 6. La sabiduría secreta de Dios nos ha sido revelada. Las maravillas de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Los gobernantes del mundo no lo entienden. De haberlo entendido, no hubieran crucificado a Jesús, el Señor de la gloria. La sabiduría secreta de Dios es asombrosa. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concedido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Eso lo decía en el versículo 9. En su libro True Spirituality, verdadera espiritualidad, Vaughan Roberts subraya que hay un cuádruple proceso mediante el que el Espíritu Santo nos revela la sabiduría de Dios. El primer puntico es: el Espíritu Santo conoce lo que ningún ser humano podría conocer, la mente y los pensamientos de Dios. El Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Otro puntico es: el Espíritu Santo revela. El Espíritu Santo no se guarda su conocimiento de la sabiduría de Dios para sí mismo, sino que lo revela a aquellos en quienes mora. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Has recibido el Espíritu que viene de Dios y está contigo. Él te posibilita a entender la sabiduría secreta de Dios, aunque por supuesto nunca podremos alcanzar a desentrañar las profundidades de Dios, como dice Pablo más adelante en su epístola. En esta vida vemos de manera indirecta y velada como en un espejo, aún nos vemos cara a cara. El Espíritu Santo inspira, es otro puntico. Pablo fue inspirado por el Espíritu para transmitir la sabiduría del Evangelio a los demás. Esto precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresemos verdades espirituales en términos espirituales. De manera similar, el Espíritu se enseña qué decir para que puedas expresar verdades espirituales en términos espirituales. Por lo general, mediante las palabras de los apóstoles, inspiradas por el Espíritu que están registradas en el Nuevo Testamento, puedes compartir palabras de acuerdo a la Escritura que dirijan a la gente a Jesús. El Espíritu Santo ilumina. Simplemente no puedes comprender las verdades espirituales sin el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puedes entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Cuando Dios está contigo por medio de su Espíritu, puedes en efecto comprender la mente del Señor.
De hecho, tenemos la mente de Cristo. Así es. Vamos a estar orando. Señor, gracias por la asombrosa verdad de que estás en mí, por tu Espíritu. Oro para que hoy tenga la mente de Cristo en todas mis decisiones y conversaciones. Oro para que tenga las palabras espirituales para expresar las verdades espirituales. Vamos a estar leyendo también primer libro de Crónicas 22 del 2 al 19 y primer libro de Crónicas 23. Vamos a leer primer libro de Crónicas 22 del 2 al 19 y dice la palabra de Dios así. Preparativos para el templo. En la Reina Valera 1960. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que habían en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen las piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David a mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas y mucho bronce sin peso y madera de cedro 50. Porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro, y dijo David, Salomón mi hijo es un muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario, y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi nombre tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, por cuanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo. No temas ni desmayes. He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce, hierro y sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra a la cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra, del oro, de la plata, del bronce y del hierro. No hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a su hijo Salomón, diciendo, ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas las partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová.
Vamos a leer primer libro de Crónicas también 23 en la Reina Valera 1960 y dice la palabra de Dios así: distribución y deberes de los levitas. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel, y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. De estos 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Gersón, Laadán y Simeí. Los hijos de Laadán, 3, Jehiel el primero, después Setán y Joel. Los hijos de Simeí, 3, Selomit, Asiel y Arán. Estos fueron los jefes de las familias de Laadán. Y los hijos de Simeí, Jabat, Sina, Jeús y Beria. Estos fueron los hijos de Simeí. Jaat era el primero y Sina el segundo, pero Jeús y Beria no tuvieron muchos hijos, por lo cual fueron contados como una familia. Los hijos de Coat, Anrán, Izar, Eber y Uziel, ellos 4. Los hijos de Amrán, Aarón y Moisés. Y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová y le ministrasen y bendijeren en su nombre para siempre. Y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Hijos de Gersón fue Seuel el jefe, e hijos de Eliezer, Reaías el jefe, y Eliezer no tuvo otros hijos. Mas los hijos de Reaías fueron muchos. Hijos de Izar fueron Selomit el jefe. Los hijos de Hebrón, Jeraías el jefe, Amarías el segundo, Jaasiel el tercero y Jecamán el cuarto. Los hijos de Uziel, Micaía el jefe e Isías el segundo. Los hijos de Merari, Malín y Musi. Los hijos de Malí, Eliezer y Cis. Y murió Eleazar sin hijos, pero tuvo hijas, y los hijos de Cis, sus parientes, las tomaron por mujeres. Los hijos de Musi, Malí, Edar y Jeromot, ellos 3. Estos son los hijos de Leví en la familia de sus padres, jefes de familia según el censo de ellos, contados por sus nombres, por sus cabezas, de 20 años hacia arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Jehová, porque David dijo: Jehová Dios de Israel ha dado paz a su pueblo y él habitará en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Así que conforme a las postreras palabras de David se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años hacia arriba, y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada, y en las demás obras del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en el sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta, y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová. Y para que tuviese la guardia del tabernáculo de reunión y la guardia del santuario bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. Amén.
Bueno, acordándonos que el primer punto fue contigo en los momentos de angustia. El segundo punto fue contigo por su espíritu. Y el tercer punto que vamos a ver ahora en lo que acabamos de leer de primer libro de Crónicas 22 y primer libro de Crónicas 23. El tercer punto es contigo en los éxitos. Dios está con nosotros en los éxitos. Contigo en los éxitos es el tercer punto. ¿Alguna vez te has sentido decepcionado cuando has dado a otra persona el privilegio de hacer algo en el ministerio que tú querías hacer? Escribe Joyce Meyer: en vez de sentirte frustrado o desanimado, sigue el ejemplo de David en primer libro de Crónicas 22, del 6 al 11. Bendice los esfuerzos de los demás, ora por ellos para que tengan sabiduría y anímalos a continuar siguiendo al Señor en todo lo que hacen para que prosperen, y Dios será fiel en honrarte. David había deseado ardientemente construir el templo él mismo. En este momento se prepara para que su hijo Salomón le suceda. Hace que todo esté listo para él, pues tiene un gran plan de sucesión para que Salomón tenga éxito. Fueron David y Salomón juntos los que hicieron posible la construcción del templo. El mismo David no hubiera podido llevar a cabo la obra de construcción, pues había derramado mucha sangre. Salomón es quien acabaría construyendo el templo. David dice: ahora, hijo mío, que el Señor tu Dios te ayude a construir su templo tal como te lo había prometido. Que te dé prudencia y sabiduría. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Así que pon manos a la obra y el Señor te acompañe. El Señor no estaba solo con Salomón. David les ordenó a todos los jefes de Israel que colaboraran con su hijo Salomón. Les dijo: el Señor su Dios está con ustedes. Dios también estaba con ellos y les concedió que se les sometiera los habitantes de la región. Les dijo: ahora pues, busquen al Señor su Dios de todo corazón y con toda su alma. Todos tuvieron éxito y descanso desde que el Señor Dios de Israel estableció a su pueblo. Esto es causa de gran regocijo, acción de gracias y alabanza. Los levitas debían estar presentes cada mañana y cada tarde para agradecer y alabar al Señor. El éxito a largo plazo viene de tener a Dios contigo. Así es. Puede que la vida no sea fácil, pero Jesús prometió que si permaneces en Él darás fruto que perdurará. Qué lindo. Eso lo podemos encontrar en Juan 15. Vamos a hacer una oración. Señor, nunca podría darte las suficientes gracias ni alabarte tanto por tu presencia en mí. Gracias porque me prometes el éxito y el reposo duradero. Te pido que lo primero que haga en la mañana y lo último que haga por la noche sea darte gracias y alabarte por todas tus bendiciones y por estar conmigo todos los días de mi vida. Amén. La pastora Pipa añade: Salmo 91 del 9 al 16. Me encanta este salmo. ¿Estamos de acuerdo, pastora Pipa? Me hace sentir segura. Es un gran salmo para orar por la familia y los amigos que tienen que viajar largas distancias o se enfrentan a dificultades. Con los años he notado en el margen de este salmo muchas de las cosas que me preocupan. Dios ha sido fiel y ha cuidado de todas ellas. A mí también. Bueno, este devocional ha terminado, recordándonos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa Gumbel, y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.